Ok, Víctor Murat, a resetear la economía para implantar la Agenda 2030, donde nadie tendrá nada y será feliz. ¿Para qué Pero, ¿qué locura es esta? Mire, ese comentario es bueno. Vamos a comentar un poquito sobre ese comentario. Es muy acertado. La globalización, al mismo tiempo que muchos decían que era el futuro y que era necesario para el desarrollo, ahí tiene. La globalización, y lo dijo Larry Fink, y estoy hablando justamente de el dirigente de BlackRock, que es una de las empresas o la empresa más poderosa del planeta, la empresa financiera más poderosa del planeta, BlackRock. Larry Fink dijo obviamente que era casi el fin precisamente de este mercado, o el mercado, como les digo, de la globalización. No el fin, pero que se iba a retraer muchísimo la globalización, porque va a haber más enfoque en el próximo futuro, en el futuro cercano, más enfoque hacia lo que es local, a los gobiernos nacionalistas, aquellos que miran en su mercado interno el poder, o sea. Pues es lo mejor que se debería hacer de todos modos. Bueno, mire. Es que no es socialismo, no es nada que se le parezca. Es que realmente BlackRock es una de las empresas que, bueno, casi creadoras de la globalización, porque estos son los que han invertido en todos los grandes bancos más importantes del planeta, en las más grandes empresas del planeta. Entonces ellos son los que globalizaron, porque son los que depositan o invierten el dinero obviamente en la banca. ¿Para qué? Obviamente para la inversión de todas las diferentes multinacionales o transnacionales. Precisamente por eso dice que se va a retraer, por supuesto. Y que lo mejor que hubiera pasado, mire, una nación, bueno, le voy a poner un claro ejemplo. Vamos a ver a Venezuela. Independientemente, no vamos a discutir si tiene problemas económicos o no. No vamos a discutir eso. Venezuela y, por ejemplo, Irán y otras naciones que desde hace años están sufriendo la guerra de las sanciones, la guerra económica por parte de Europa y Estados Unidos, que les han impuesto sanciones de todo tipo, dracónicas, muy, muy fuertes, han tenido que crear el poder económico de su nación a través del mercado interno. Del mercado interno. En estos momentos que está afectando muy seriamente la inflación a Europa, a Estados Unidos, a las naciones capitalistas, Venezuela se espera que crezca un 20% este año 2022. ¿Dónde está la inflación para Venezuela? No la hay. Va a crecer. ¿Pero por qué va a crecer si todo el mundo está decreciendo? ¿Por qué Irán va a crecer? Si se supone que, se supone que son las naciones más golpeadas y por lo tanto deberían de sufrir más graves consecuencias. ¿Pero por qué no están sufriendo? Porque debido a las sanciones económicas, debido a que han sido desconectadas, muy en especial de la gran banca internacional, la más poderosa, pues obviamente tuvieron que reajustar sus economías y obviamente reinvertir en el mercado interno. Y es lo que ha hecho Venezuela, y el crecimiento de Venezuela para este año 2022 va a ser uno de los más grandes de toda América Latina. ¿Por qué? Porque debido a las sanciones económicas, a su desconexión justamente del sistema, tuvo que reinventar una nueva forma de crecimiento. ¿De qué manera? Mercado interno, el propio, no el de afuera. No a las grandes inversiones, a las grandes empresas multinacionales, no, al mercado propio, al interno, al que realmente es del pueblo.